gusta el cine? Sí, me gusta mucho leer también. Ah, sí, Soy, cine y literatura. sí, es que se llevan muy Se bien. llevan muy bien. Pero es cierto, es un espacio donde es común, es como si fuera un lugar santo, exclusivo, de reclusión en uno mismo, Exactamente, en uno mismo, introspección. de introspección. Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy contamos con la grata presencia de la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, esa institución emblemática de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra identidad nacional. Y vamos a conversar a raíz de que se cumplirán pronto, el 24 de mayo de este año, 59 años de la existencia del Hospital Nacional de Niños, en el preámbulo de la celebración del 60 aniversario. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Páginas Vivas. De verdad es un placer, un honor. La vemos siempre en los medios de comunicación y la escuchamos y sentimos su presencia en una etapa tan difícil en la que estamos viviendo en el país, en el campo de la salud y sobre todo en el cuidado de la niñez del futuro. Muchas gracias, don Roberto. El honor es mío de estar aquí con usted. No puedo imaginar un lugar mejor que este refugio custodiado de periódicos. Así es. Con tanta información tan valiosa. Muchas gracias a usted, muchas gracias a las autoridades de la biblioteca. Gracias, sí, es de verdad una especie de santuario, ¿verdad? Es un santuario. Y justamente, viendo los periódicos de los años 60, pues veíamos toda la gestación, todo el nacimiento del Hospital Nacional de Niños, desde la emblemática Marcha del Colón, que usted es muy joven, no lo recuerda, pero yo la viví. Y entonces yo creo que hasta algún coloncito di, porque fue una manifestación espontánea del pueblo costarricense en hacer realidad el sueño del doctor Carlos Luis Sáenz Herrera. Pero antes, doctora, de entrar en esa conversación, sería muy interesante que nos contara cómo surgió su vocación por la medicina, en qué contexto, en ese sentido, cómo se derivó también al Hospital Nacional de Niños. Pero primero, ¿cómo nace la vocación por la medicina en su caso? Tengo que ser absolutamente honesta y a usted le va a hacer gracia mi respuesta, pero yo quería ser periodista. ¿De veras? Porque a mí me gustaban mucho las letras y siempre me han gustado las palabras y me gusta comunicar. También tenía otra afición y es que me gusta reparar cosas. Reparar cosas, me encanta coser, pegar cositas, acomodar, reparar cosas. Sí, entonces yo, y cuando digo cosas, pero después me daba cuenta que me gustaba reparar situaciones. Me gustaba mitigar con hojas. Entonces creo que esa mezcla de las dos cosas, porque la medicina requiere enormes habilidades de comunicación, que tal vez las hemos ignorado, pero se necesitan. Dije, tal vez esta sea una buena opción. Y me tocó ingresar a la universidad en la década, finales de la década de los 70, y mi mamá estaba muy preocupada de que yo quisiera ser periodista, porque en esos tiempos el ambiente político en Centroamérica era muy convulso. Totalmente. Y el periodismo siempre ha sido una profesión peligrosa, pero particularmente ahí. Entonces, pues me dijo, ¿por qué no exploras si verdaderamente es medicina lo que te gusta? O si no, pues el año entrante te cambias a la escuela de comunicación. Así es que es muy simple la historia, es poco romantizada, pero es esa básicamente. Interesante, claro. Ingresé a medicina y por supuesto que es una carrera preciosa, nunca quise cambiarme de lugar. Evolucioné y cuando llegué al Hospital de Niños, yo también tengo que ser sincera, a mí los niños me encantan, por supuesto, pero el amor de mi vida es el Hospital Nacional de Niños. Yo entré a ese hospital y desde el primer día dije, yo quiero trabajar aquí. ¿Por qué? Porque todo funcionaba. Era una pulcritud, un respeto,
un trato hacia los niños, hacia los papás, que yo no veía replicarse en todos los otros hospitales, en unos sí, en otros no. Y pues básicamente esos fueron los motores de mi decisión. Bueno, justificados al máximo, sin duda. Además, tengo un amigo que cada vez que pasa por el hospital de niños, como si pasara por un templo, se santigua, porque pide por todos, sí. porque tuvo a su hijo en el hospital varias semanas. Y bueno, todos sentimos que ahí están nuestros niños protegidos de la mejor manera. Ahora, en ese aspecto, también hemos leído que usted en un momento dado, ya avanzada en su carrera, cuando se planteaba la nueva dirección del Hospital Nacional de Niños, usted levanta la mano y entonces usted asume la responsabilidad de la dirección del Hospital de Niños también como un desafío, como mujer profesional. Sí. Soñadora. No fue una decisión fácil, porque mi formación había sido una formación para el servicio clínico y me gustaba mucho la interacción con los pacientes. La interacción con el paciente pediátrico es tremendamente gratificante. Y yo trabajaba en el servicio de inmunología. Los pacientes inmunológicos son pacientes crónicos que uno los ve crecer y hacerse grandes y hacer la primera comunión, graduarse de la escuela, ir al colegio, tener la primera novia, entrar a la universidad. Y eso es tan lindo que esos pacientes y sus papás y sus mamás y los abuelos y los primos, todos pasan a formar parte casi que del patrimonio afectivo del pediatra. Entonces, me costó mucho pensar que me fuera a dedicar a la parte de la administración del hospital y pues tener que dejar esa parte clínica porque no se pueden mezclar porque la administración del hospital requiere mucha atención. Pero el doctor Edgar Moss, en su momento, que siempre ha sido uno de mis consejeros e inspiradores, me decía, si te gusta hacerle bien a un niño o a una familia, tenés que pensar que desde la dirección del hospital puedes hacer el bien a muchos. Y creo que ese argumento fue el argumento que me convenció de que iba a aceptar el reto y además usted lo menciona y es cierto, yo pensaba, esto además es un desafío de género. ¿Cómo siendo la primera mujer a la que se me presenta esta oportunidad voy a decir que no puedo ser tan cobarde, tengo que atreverme, tengo que decir que sí? Qué interesante, por supuesto, y eso se ha notado, que además usted se nota esa identidad suya o esa identificación con todo el personal, con los profesionales que son entrevistados también en la prensa en relación con la medicina y con el Hospital Nacional de Niños. Este programa dice conversaciones de ayer, hoy y siempre, pero aprovechando justamente su presencia, vamos a hablar de este hoy, porque ya el pasado lo conocemos y lo vemos en las páginas que van pasando mientras conversamos en este programa, pero los desafíos que se enfrentan en la actualidad, hemos hablado de digamos, visualizando la Torre de la Esperanza. Tiene un nombre muy bonito porque se convierte también en una especie de emblema y símbolo de ese futuro que nos espera con el Hospital Nacional de Niños. ¿Cómo lo visualiza? Vamos a ver, don Roberto, voy a tener que hacer trampa. Gracias. Voy a tener que hacer trampa, Roberto, porque para entender el hoy tenemos que entender el pasado. Justamente, esa es la filosofía incluso de este programa. Así es. Entonces, hay una teoría muy valiosa que se llama la teoría de los paradigmas en salud, que fue escrita en revistas médicas internacionales por el doctor Edgar Moss también, que habla de que en Costa Rica el primer paradigma en salud pediátrica que existió a inicios del siglo pasado era el paradigma de las enfermedades carenciales, donde los chiquitos en Costa Rica se morían muchísimos chiquitos, se morían 175 niños por cada 1,000 niños que nacían. 175 de cada 1,000 a inicios del siglo pasado. Y los niños se morían por desnutrición, se morían por parasitosis. Casi todas las familias costarricenses estaban de algún modo
preparadas, si uno puede estar preparado para eso tan terrible como es la muerte de un niño, pero estaban preparadas para que alguno de sus niños iba a fallecer en el primer año de vida. Y por eso la sociedad de esa época era una sociedad de familias grandes. Así Usted es. recordará que hay familias de 8, de 10, de 16 hermanos. Así es. Entonces, resolvemos el problema de las enfermedades carenciales y pasamos al segundo paradigma, que lo abrimos justamente en los años 50, finales de los 50, donde llega la polio a Costa Rica. Y muchísimos niños fallecieron por polio, muchos niños quedaron con secuelas. En esa época, el doctor Carlos Sáenz Herrera, que había llegado a mediados de los 40 al país, luego de haberse formado como pediatra en Bélgica, llega y dice, no puede ser que no exista un hospital exclusivo para niños en este país, vamos a construirlo. Arranca la construcción del hospital de niños en medio de este segundo paradigma, el paradigma de las enfermedades infecciosas. Y es por eso que el hospital, si usted lo visita, todo el que lo visita le llama la atención que los espacios son muy pequeñitos, porque son como cajitas de fósforos donde poníamos la cunita de cada chiquito. No estaba previsto que los papás se quedaran con sus hijos. ¿Por qué? Porque teníamos otros 6 en la casa que ir a cuidar. Claro. Y no teníamos unidades de cuidado intensivo, porque el poder de la medicina en ese tiempo era limitado. Vamos a sí. hacer una pausa, doctora, sin soltar el hilo, Okay. porque justamente ese es el pasado que se sigue retratando probablemente en el hoy y en el mañana. Estamos con la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños en Páginas Vivas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, con la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Y el hilo lo tenía usted, doctora. Estábamos conversando del paradigma de las enfermedades infecciosas y cómo grandes decisiones que tomó Costa Rica cambiaron la realidad pediátrica, la realidad de salud de nuestro país. Decisiones como la desparasitación masiva a nivel de las escuelas, de las comunidades, la letrinización, el uso del calzado y una de las más importantes, los programas de vacunación a nivel de salud rural. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a ganarle la batalla a las enfermedades infecciosas y hubo enfermedades que desaparecieron que ya yo no las conocí como pediatra. Yo nunca vi un caso de difteria, nunca vi un caso de tétanos, nunca vi un caso de polio, porque ya las vacunas habían ganado la batalla. Casos que formaban parte de la historia de nuestras familias, de nuestros... Claro, así es. Entonces, habiéndose vencido ese paradigma, llegamos cerca de los años 90 al paradigma de las enfermedades crónicas, porque ya los niños no se morían por esos villanos, que eran la desnutrición y las enfermedades infecciosas, sobrevivían a complicaciones de la infancia y empiezan a aparecer enfermedades como la diabetes juvenil, la artritis juvenil, la fibrosis quística, los niños con secuelas pulmonares por sobrevida de episodios graves al momento del nacimiento, las enfermedades neurológicas y una gran cantidad. Ese paradigma está presente, pero se traslapa en el año 2001 cuando se logra la secuenciación del genoma humano con lo que se llama el nuevo paradigma, que es el paradigma del ADN, donde tenemos enfermedades raras, complejas, donde los papás no solo quieren saber cuál es el diagnóstico de su niño, sino que en el hospital nos dicen, yo quiero saber cuál es la mutación exactamente que produce este diagnóstico. Y tenemos un sistema de salud tan poderoso que logra llegar a estos diagnósticos tan finos. Este nuevo paradigma, que nosotros lo llamamos el paradigma del ADN,
se encuentra además con una sociedad que ha cambiado, una sociedad que ha tomado la decisión de tener unos hijos. Entonces, cada niño que nace, nosotros lo decimos así, cada niño que nace es un niño preferencial, porque esa familia solo tiene uno o tiene dos, ¿verdad? No llegamos a la tasa de reemplazo demográficamente hablando. Los padres esperan que por cada niño se haga todo. Tenemos una medicina muy poderosa, lo cual crea algunas veces algunos roces desde el punto de vista bioético de hasta dónde llegar. Y tenemos además una sociedad donde el patrón de la conducta familiar ha variado, ambos padres trabajan, los niños están mucho tiempo en casa al cuidado de otras personas y aparece en ese panorama los dispositivos electrónicos. Y los dispositivos electrónicos nos cambian la realidad porque los niños ya no crecen como crecimos usted y yo, jugando en la calle con los amigos del barrio, sino que crecen solitos en su habitación, expuestos a pantallas gran cantidad de tiempo y se generan fenómenos diferentes desde el punto de vista de la salud del niño. Claro. Y ahí podríamos agregar, doctora, como un gran reto, como un gran desafío, como un gran problema, el maltrato infantil, que también lo vemos, el maltrato y el descuido, o el maltrato por agresión y por descuido, que vemos con los niños quemados, con los accidentes en las casas. Ustedes, lo hemos visto a ustedes, señor subdirector, siempre llamar la atención en ese sentido en los noticieros. ¿Cómo lidiar con esta triste realidad desde el Hospital Nacional de Niños? Sí, es duro y tenemos que empezar por entender la realidad y estudiarla muy bien. El maltrato infantil se genera por muchas cosas. Una es que la sociedad en general se ha convertido en una sociedad muy violenta y donde hemos olvidado que lo más importante en la construcción del afecto y de las relaciones saludables es el trato entre las personas, persona a persona, cara a cara, padre a hijo, niño a abuelitos, ¿verdad? Eso se ha olvidado y se genera un fenómeno que nosotros llamamos el fenómeno de la crianza distraída. A mí se me encoge el corazón cuando yo veo a una mamá guiando un cochecito que en la mano tiene el teléfono celular, porque se está perdiendo la oportunidad única, porque ese bebé va a ser bebé en una única oportunidad de disfrutar cada momento del desarrollo de ese niño. Entonces, la crianza distraída tiene que ver con negligencia, porque en crianza distraída, por eso el niño se quema muchas veces, por eso el niño lo muerde un perro, por eso el niño se inserta un cuerpo extraño, por eso el niño tiene un accidente de tránsito y sale propulsado por el parabrisas. Entonces, todos estos elementos de la sociedad moderna inciden en el tema de salud pediátrica. Claro, el cambio radical de este país en ese aspecto. Sin embargo, el Hospital Nacional de Niños ha seguido siendo ese bastión. ¿Cómo ha logrado el Hospital Nacional de Niños acá en el Paseo Colón de San José esa proyección nacional que tiene? Porque de algún modo vemos que llegan niños, pacientes, niños y niñas de todo el país. Y bueno, sería a través de la comunicación que usted maneja también, que posiblemente tienen esa área de influencia. ¿Cómo hacer para extenderla o para regionalizarla, digamos? Sí, vamos a ver, yo también, así como quiero el Hospital de Niños, también me siento muy orgullosa de trabajar para la Caja Costarricense del Seguro Social, debo decirle, ¿verdad? Entonces, en el país hemos construido un sistema de salud muy robusto, un sistema de salud en red, que si uno sale, ¿verdad?, de este pequeño país y de otros países, en muchos países no tienen esas posibilidades, donde tenemos más de 1000 EVAIS, tenemos un segundo nivel de atención, tenemos servicios de pediatría en todos los hospitales regionales y periféricos, y donde la mayoría de los especialistas en pediatría, su escuela ha sido el Hospital Nacional de Niños, porque es un hospital universitario, todos pasan por ahí, esa es su formación, llevan el sello HNN y esta red de pediatras funciona de manera muy articulada.
nosotros nos sentimos muy contentos de poder ayudar, echarle una mano a extraordinarios pediatras que tenemos trabajando en la zona sur, que tenemos trabajando en la frontera con Nicaragua, en Punta Arenas, en Limón, en todas partes del país. Y esto es lo que le da cohesión y lo que le da al hospital, pues, ese liderazgo que se ha construido a lo largo de mucho esa tiempo. influencia nacional, por supuesto, porque están, digamos, en red. En red, como así menciona. es. Así Digamos es. que un pediatra allá en los canales del Tortuguero, en esa región, puede consultar y tener base de datos de la nave central, por decirlo de alguna manera. Así es. Y los pediatras, yo tengo que decirle, son personas extraordinariamente comprometidas. Yo creo que el hospital ha logrado lo que ha logrado gracias al compromiso de los funcionarios, de todos, no solo de los profesionales. Mire, a mí me llama mucho la atención ver la actitud de funcionarios de aseo. Tengo que contar esta anécdota que durante la pandemia a veces los veía con las mejillas muy sonrosadas porque limpiaban con un cuidado para cuidar que ningún chiquito se fuera a contaminar, que ninguna persona, ver a un compañero de vigilancia que orienta a una persona que anda perdida en el hospital y la lleva exactamente hasta el punto al que va, ver a un colega, un cirujano muy eminente que va caminando por el pasillo y se agacha y junta un papel y lo pone en el basurero o endereza un cuadro que va torcido, que está torcido. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que los funcionarios del hospital tienen un enorme sentido de pertenencia. Eso es fundamental, es identidad, ADN. Es ADN. Ahora, doctora, a raíz de la pandemia del COVID-19, en el que el hospital, junto con todo el sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, enfrentaron de la mejor manera esta situación, sentimos que cosas que se habían logrado a raíz de la pandemia, como el lavado de manos, como el uso de las mascarillas y otra serie de condiciones, las hemos dejado de lado, y ustedes llaman la atención sobre eso. ¿Cómo hacer para volver a concientizar en general de que hay que seguirnos cuidando porque el COVID vino para quedarse y porque las enfermedades tienen que ver mucho justamente con el lavado de manos, ¿verdad? De niños y niñas en las escuelas y en general de todos los habitantes, ¿verdad? Yo creo que, y volvemos ahí a las habilidades de comunicación que tenemos que tener los profesionales en ciencias de la salud. Yo pienso que una de las grandes habilidades de los comunicadores es que son conscientes de que deben ser reiterativos si quieren llevar un mensaje. Uno no puede decir, no, ya, yo eso lo dije una vez hace 5 años. No, la comunicación se basa mucho en la reiteración, en que hay que recordar, en que hay que informar de manera diáfana, transparente la situación y las medidas correctas. No hay que exagerar, porque cuando se exagera se pierde la credibilidad. Hay que contar lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que de manera reiterativa, empática, hay que seguir trabajando en que los padres costarricenses, en que la comunidad entienda que aquí nos lavamos las manos, no solo por COVID, sino por una gran cantidad de agentes infecciosos, de que aquí evitamos las aglomeraciones, de que aquí nos vacunamos, de que aquí seguimos las reglas de las autoridades en salud y si no, pues discrepamos de manera respetuosa como debe ser. Pero creo que esa es una construcción que se hace a través de la reiteración y a través del tiempo. No nos podemos cansar nunca. Ustedes y nosotros hemos podido apreciar la vocación, la fuerza, la convicción, el ADN de la doctora Olga Arguedas Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Doctora, se nos hizo muy corto el tiempo y se nos quedan apuntes importantes, pero queremos comprometerla dentro de sus múltiples ocupaciones en el hospital y en su vida personal, para que en otra oportunidad podamos conversar más sobre el fenómeno del maltrato, sobre el tema de la niñez y sobre el futuro del Hospital Nacional de Niños, que es el futuro del país. Encantada, y le agrego que me encantaría en este escenario especial que habláramos un día de la historia, como antesala de ese 60 aniversario que vamos a tener en el 2024.
Maravilloso. Queda usted comprometida y nosotros también, porque es justamente, ya sería un complemento maravilloso de este programa que hemos disfrutado hoy con la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional. Gracias, doctora, de verdad. Muchas gracias a usted. Muy agradecidos. Ha sido un placer y bueno, los esperamos de nuevo en la próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica.